Sí, ya lo tenemos por aquí. Hoy os traigo algo que habíais preguntado más de uno desde que hice el vídeo de cómo instalar los mods VR de Skyrim, y que tenéis el vídeo en el canal por si entra alguien que no lo conozca. Mi canal está dedicado a la realidad virtual, más concretamente a los juegos, y todo juego que me parece interesante o modo VR que va saliendo intento traerlo al canal, ya sea para unas primeras impresiones o una review del mismo. Así que, ya hechas las presentaciones, te animo a suscribirte si te llama la atención el contenido. Todavía no lo he dicho, pero ya sabréis que este vídeo va de Fallout 4 VR y os enseño cómo instalar los mods, también cómo configurar el mismo dentro de lo posible. Cierto es que no soy un fan del juego, pero de lo que sí soy fan es de probar cosas y enredar. Así que por mi parte ya he cumplido y os traigo esto para facilitaros las cosas. Esta lista de mods, como la de Skyrim, no están elaboradas por mí, obviamente. No me voy a atribuir un mérito que no es mío, como ya he dicho en otras ocasiones. Solo soy el encargado de explicaros el cómo conseguir cada cosa y cómo hacerla funcionar, que no es poco trabajo, también os digo. Porque aparte de días de pruebas y enredar, también he tenido que dejarme los duros para probar todo, ya que ni siquiera tenía este juego. Como disclaimer informativo, si alguien no sabe dónde se está metiendo, este juego es un juego bastante hardcore RPG. Si a eso le sumas la VR, lo hace incluso más duro. Así que espero que tengas bastante tolerancia al fracaso y sepas volverte a levantar después de que te hagan tragar polvo más de una vez. Para empezar, también debo decir que todo este trabajo es principalmente gracias a Gingas VR, la cual ha sido la artífice de la lista de mods, y además de los cientos de creadores de los propios mods, y nos ha provisto de una guía completa de cómo instalar y configurar todo después de muchas horas de prueba. Yo, como he dicho, voy a ser el encargado de traer todo eso que ella hizo a nuestro idioma, para que la gente que tenga más dificultades con el idioma pueda acceder a una guía en español que facilite la instalación y configuración de los más de 200 mods que vamos a meter a este Fallout 4. Si a lo largo del vídeo hay cuestiones que se queden en el aire, podréis acceder a su vídeo, en el cual os enlazaré en el cajón de descripción, y al archivo de texto original que ella creó. Y ahí os explica con más detalle ciertas cosas que yo pueda haberme saltado. Como decía, el mod está creado según las preferencias de su creadora, el cual tira sobre todo a la supervivencia, por lo que seguramente, como digo, resulte mucho más complicado al principio de lo normal, pero todo es adaptarse, y a quien le gusten los juegos tan hardcore seguro que lo disfruta al máximo. Respecto al rendimiento, se ha optimizado al máximo y debería funcionar mejor que el juego original, pudiendo mantener una tasa superior a 72 FPS. También he de avisar que es un juego antiguo, con un motor antiguo, y que visualmente, aunque no se ve mal, tampoco puedes pedir peras al olmo, y tiene sus carencias. Aún así, es más que disfrutable visualmente. Este juego está bastante más abandonado por la comunidad y aún así tiene bastantes mods. No llega a la suela de los zapatos de Skyrim, pero de todas formas la mejora del juego original es sustancial. Como digo, visualmente hay algunas cosas mejorables, sobre todo en exteriores y de noche. En interiores es verdad que el juego se ve muy bien, pero es que hay cosas que es imposible mejorar porque el juego son fallos que tiene y es muy complicado. Así que vamos a ver qué necesitamos para modear el juego. Vale, chicos, ya estamos por aquí. Para empezar, he hecho una guía escrita, pero os lo voy a ir redactando en vídeo y luego os pondré un link con la guía escrita que hice. Los primeros pasos, ¿qué necesitamos para poder modear el juego? Primero, necesitamos el juego de Fallout 4 VR, que lo podemos encontrar en Steam y que se puede conseguir por 10 euros en páginas de Case, incluso menos. Ahora mismo está de oferta, así que incluso en Steam te puede salir más barato. Segundo, necesitamos todos los DLCs del Fallout normal. La solución más barata que he encontrado es comprar el Fallout 4 GOTY. Estamos hablando de la versión de monitor, la normal. Y también por menos de 10 euros la podemos conseguir, tanto ahora mismo en Steam como si la compramos en páginas de Case, como digo. Y tercero, y muy importante, para que la descarga de mods sea funcional y podamos descargarnos los propios mods, tenemos que pagar la suscripción de Nexus Mod, que vale unos 7 euros un mes. Son creo que 4 o 5 libras. Y recordad, dad de baja si no queréis más meses, porque si no se recomprará la suscripción y tendréis que pagar al mes siguiente. Y como pongo por aquí, esto me ha salido por unos 28 pavos. Y claro, si ya tenéis el juego o los DLCs, pues mira, esa parte os la ahorráis. Y no me preguntéis respecto a las versiones no compradas, porque desconozco si funcionan o no, principalmente por posibles incompatibilidades en las versiones.
Así que si vais a invertir vuestro tiempo en intentar meter los mods al juego, espero que todo sea de uso legal, porque si vais a venir aquí a preguntar que si funciona o no funciona, bueno, ya os lo digo, no voy a responder ninguna duda si el juego que te está fallando no es de uso legal, ¿vale? Porque son fallos los cuales se escapan al conocimiento de la gente, porque no sabemos ni qué versión tienes ni nada de nada. Así que lo dicho, versiones originales si queréis modear el juego. Ahora sí, vale, vamos a Steam o a nuestra página de case de confianza y añadimos el producto o simplemente lo compramos en la página principal de Fallout VR en Steam. Una vez comprado y antes de instalar, aseguraos de que el juego lo instaláis, pero siempre que esté en la raíz del disco duro. Una vez se ha instalado en la propia raíz del disco duro, deberemos crear una carpeta para el Fallout 4, ¿vale? Eso lo dejamos ahí, ahora os contaré para qué. Se supone que ya hemos instalado el juego, por lo cual damos a propiedades, habilitar interfaz de Steam, apagado. Utilizar el modo de cine Steam activo, apagado. Y ahora deberíamos arrancar el juego por primera vez. Siempre, por supuesto, con las gafas encendidas y conectadas al ordenador, daremos a jugar, el juego se nos abrirá. Esto es necesario para que se nos instalen los archivos básicos del juego. Configurar los ajustes, ¿vale? Según lo que os voy a decir. Iremos a ajustes. Primero vamos a rendimiento. Rendimiento os recomiendo poner el TAA en anti-aliasing, filtro 16, distancia de sombras medio, alto, si aguanta vuestro ordenador, sombras medio, oclusión de lluvia no, para mejor rendimiento. Partículas lo podemos dejar ahí o depende de vuestro ordenador bajarlo un poquito, ¿vale? Iluminación del personaje, no. Todo esto así sería el estándar. Y ahora en realidad virtual, movimiento directo, sí, esto es para manejar el juego con el stick para andar. Modo zurdos no lo recomiendo, yo soy zurdo, pero no lo recomiendo porque con los mods no está optimizado para zurdos y vais a tener que manejar la mano derecha. Lo siento, pero es así. Comodidad de sigilo, ¿vale? Esto yo lo tengo en sí porque no hace falta que te agaches. Solo con dar al stick para abajo el muñeco se agacha. Si queréis más inmersión, pues lo ponéis en no. La comodidad del sombreado para que no salga la visión túnel, lo ponéis en no. Guardados automáticos, no los hagamos, porque el juego puede bloquearse y ponerse los archivos corruptos. Siempre acostumbraos a guardar de manera manual todo el rato, aunque os voy a enseñar una forma para que se guarde de manera automática, externa al juego, pero bueno, por si acaso eso no os funciona, acordaos de ir guardando cada rato, por si acaso. También importante, cuando vayáis a jugar por primera vez al juego con los mods, cargar siempre partida, nunca continuéis. Siempre cargar partida, ¿vale? Cargáis partida y seguís jugando. Le damos a salir y listo. Muy bien, ahora necesitamos instalar el Fallout 4 con todos sus DLCs. Realmente solo necesitamos los DLCs, pero para instalar los DLCs necesitamos instalar el Fallout. Así que instalamos el Fallout GOTY, que nos instala todos los DLCs, y una vez se haya descargado todos los DLCs, iremos a la carpeta principal de Fallout, donde se nos ha instalado todo. Aquí tenemos la carpeta principal de Fallout 4, ¿vale? La apartamos y también vamos a abrir la de VR, ¿vale? Vamos a instalados, explorar, ok. Tenemos ahora mismo las dos carpetas, la de VR y la de Fallout 4 normal. Esta de la izquierda es la de Fallout 4 normal y necesitamos los archivos de DLCs, ¿vale? Abrimos el data y buscamos los que ponga DLC. Todos estos que pone DLC los tenemos que copiar. Los copiamos, le damos a copiar y los pegamos en data. Abrimos la carpeta, ¿vale? Y en la propia carpeta pegamos. Pero no os olvidéis que hay más archivos, ¿vale? Tenemos estos y debajo de los de High Resolution, que os he dicho que no hay que meterlos en este mod, metemos estos de aquí, a partir de aquí. El Workshop, estos de DLC, lo copiamos y los pegamos aquí, igual. De la misma forma. El Fallout 4 normal, en principio no lo vamos a usar, pero no lo desinstalaremos hasta terminar todos los mods. Ahora deberéis tener una cuenta en Nexus Mod. Por lo tanto, iremos a la web de Nexus Mod. Todos los enlaces os los voy a poner abajo en la descripción, ¿vale? Para que no haya ninguna pérdida. Y aquí en esta web deberemos registrarnos, ¿vale? Aquí lo tenéis para que veáis cómo va. Suscribirte en Nexus Mod Premium tiene un coste de 4,99 al mes. Todo esto en euros, como he dicho, serán unos 7 euros. Y simplemente luego, como he dicho, os desuscribís para que no os cobren más meses si no queréis más meses. Ahora iremos a Webajak, ¿vale? Ya estamos en Webajak y tendremos que descargarnos el archivo, que es
un .exe. El .exe es este y deberemos meterle en la carpeta que os he dicho que creaseis. Fallout 4 metéis el .exe aquí, luego una vez metido el .exe le damos doble clic, nos cargará, se nos descargarán ciertas cosas y se nos actualizará. Tenemos que ir a la ruletita. En la ruletita loguearemos Nexus Mod y damos a Browse Mod List. Y aquí nos salen las diferentes mod lists y buscamos Fallout 4 VR. Le pulsaréis, se os descargarán varias cosas y una vez haya terminado os saldrá este play. Le dais, os saldrá la guía oficial de la creadora de la lista de mods, que aquí todo lo que nos diga yo o algún fallo que os dé lo podréis encontrar aquí. Por si tenéis alguna duda más, pues aquí tenéis una extensa guía. Vamos a continuar con Webajak. Una vez hemos dado al play nos ha salido esto. Aquí en Modlist Installation tendremos que colocar el archivo donde hemos creado la carpeta de Fallout 4 y donde hemos metido el Webajak. Yo os recomiendo crear una carpeta aparte. Yo la he llamado FO4 Mods. Y ahí metemos el mod, le damos, o sea, creamos la carpeta y ahí metemos el mod. Le damos a seleccionar carpeta y es lo que nos sale aquí. El download, lo de abajo no hace falta que lo toquéis, se pone automático, ¿vale? Le dais a play y simplemente esperamos. Una vez haya salido que la instalación está completa, cerraremos esto y en la carpeta que se nos ha instalado el mod, que como he dicho es esta, FO4 Mod, le daremos y buscaremos la carpeta Gamefolder Files. La tenemos aquí, Gamefolder Files. La abrimos. Esto es muy importante. Sin esto no os va a funcionar el juego, ¿vale? Volvemos a abrir la carpeta original del Fallout 4 VR. Y copiamos todo esto, copiar y pegar a la propia raíz. Esto no. Este es el único que no debéis copiar. Esto lo usaremos después para el tema de los controladores de Oculus. Pero no hay que copiar la raíz ahora mismo. Copiamos esto también, copiar, copiar y pegar también a la raíz de Fallout 4 VR. En la carpeta de Fallout 4 VR, en la raíz, deberemos iniciar el juego en FastServe Loader. Haremos una primera carga de este ejecutable. Se nos cargará sin mod, pero no es ahora mismo necesario. Tendremos que darle a nueva partida y nos saldrá la creación del personaje. Vamos a elegir esto, confirmar personaje y ahora deberemos guardar. Con el mando izquierdo, el botón Y, guardamos partida nueva y una vez guardado le damos a salir. Volvemos a la carpeta del mod. La carpeta del mod que tenemos aquí, FO4 Mod. Todo esto debemos abrirlo en modo administrador. A mí directamente se me abre así. Lo digo por si acaso tenéis problemas. Hay que abrirlo en modo administrador. Aquí lo tenemos. La abrimos y esto es lo que veremos. Este es el modo Organizer en el cual tenemos los diferentes mods. Para empezar os recomiendo crearos una copia extra para que si modificáis algo podáis volver, dar marcha atrás y seguir toqueteando cositas, ¿vale? Configure Profiles. Configuramos y el original, que es el principal, le daremos a Copy, crearemos un nombre y se nos creará la copia. Le damos a Select y ya tendremos todos los mods cargados, pero en otra cuenta, digamos. Ahora un detallito antes de empezar a tocar los mods. Iremos aquí a la pestaña de ajustes. Tendremos que conectar con Nexus. Conectar con Nexus. Se nos abrirá esto, autorizaremos y una vez autorizado nos pondrá que está todo correcto. Volvemos aquí y os tiene que aparecer esto, como si estuviese conectado, Linked with Nexus. Le damos a OK. Restart. Primero os voy a explicar sobre el HUD. El HUD es lo que vemos en la pantalla, ¿vale? Vamos a buscar Huide VR con H, pero si no lo ponéis aquí, pones aquí Huide y os sale. De primera, que sepáis, en customizable son de los que vamos a hablar. Huide VR, esto es para modificar el HUD del juego. Default está como la creadora de la lista lo quería dejar. Pero si lo queremos modificar, iremos aquí al secundario, buscaremos Reinstall Mod, le damos a Reinstall. Importante esto, Vanilla, le damos a Next y aquí elegiremos si queremos que haya brújula o no. ¿Quieres ver la brújula o no quieres brújula? Pues si queremos brújula le damos a Next. Si queremos que el juego salga vacío sin nada de HUD, le daremos a Subtitles. Si queremos más cosas, pues aquí podemos elegir más. De fábrica está solo en Subtitles. Le damos a Installs y aquí tendremos que dar a Replace. Le damos a Replace y una vez os salga esto, Extract BSA, tenéis que dar
a no. Importante esto, siempre dar a no. Una vez hemos dado a no, se nos guardarán las opciones que hemos elegido para el mod. Ahora os voy a comentar para los FPS, el estabilizador de FPS, que lo tenéis aquí, también lo podéis buscar aquí abajo, pero el estabilizador de FPS tendréis que hacer lo mismo. Reinstall mod, le damos aquí a Yes, Next, le damos a On y aquí elegiremos cómo preferimos jugar. Y luego aquí elegimos cómo queremos que nos cargue el juego, en qué calidad. A vuestro gusto, pero en principio ya os digo, lo que se recomienda es jugar en Medium Full Without Load. Le damos a Install, de nuevo Replace y ya estaría. Si tenemos los mandos de Oculus o incluso Pico. ¿Veis esto que pone aquí Index UI? Esto lo debemos desactivar, ¿vale? Hay que buscarlo aquí, si no lo sabéis, UI Change y eso lo desactiváis. Hay aquí también mod de sonido, esto no es necesario. Ahora, si queremos equilibrar la dificultad del juego, deberemos buscar el archivo Create Your Own Difficulty. El daño del jugador está establecido en por 1 y el daño del enemigo está establecido en 1 por 75. En teoría esto debería estar equilibrado tal como viene, ya que tú como jugador deberías ser más inteligente que la IA y harás mucho más daño la mayor parte del tiempo, pero si nos parece demasiado, podemos hacer lo mismo. Le damos a Reinstall Mod y elegimos. Este es el daño que hacemos nosotros como jugador. Elegimos 1 y enemigo 1,75. Lo vamos a poner igual, pero es para enseñároslo. Le damos a Installs, le damos a Replace y ahora, importante, aquí en la parte derecha le damos en Plugin, lo debemos activar y hay que colocarlo, hay que subir hacia arriba, hay que colocarlo justo encima de este, First Person. Lo colocamos ahí encima, estas dos cosas, le damos a F5 o aquí a Refresh y listo. Vale, ahora vamos a activar el guardado automático. ¿Cómo hacemos eso? Buscamos Save, aquí tenemos Optional Mod y activaremos Save Auto Saving. Lo activamos y ahora os voy a explicar cómo instalarlo. Necesitáis descargaros el programa de AutoHotkey. En este instante en el que estoy intentando grabar el mod no me funciona la página. Si veo que por cualquier casual la página sigue sin funcionar, os voy a linkar directamente el archivo de instalación. Ya os digo, esto es de manera totalmente opcional y no es obligatoria. Hará que el juego se guarde de manera automática cada 5 minutos. El programa es este, AutoHotkey Dash, el cual deberemos instalar en el ordenador. Y además os pondré un link con el script para que lo podáis activar. Os recomiendo tenerlos a mano, ya sea en el escritorio o en un sitio en el que podéis acceder a ellos de manera recurrente, porque cada vez que entremos al juego, cada vez que queramos que se guarde automático, deberemos activarlo. ¿Y cómo se activa esto? Vale, pues aquí tenéis el archivo del script. Daremos a Run Script, ejecutándolo como administrador. Pone que ya tenemos ahora mismo activo porque ya lo hemos activado nosotros, pero bueno, le damos así. Ahora mismo ya tendríamos el script activo. Por lo tanto, para que el script funcione, debemos pulsar la tecla F8. Una vez pulsada la tecla F8, el script se activará y en el juego se nos irá guardando cada 5 minutos. Para desactivar el script, simplemente tenemos que dar F9 o cerrar desde la propia barra de tareas. Si queréis simplemente guardar vosotros manualmente cada rato, hacedlo. Y es importante porque, como os digo, el guardado automático corrompe los datos. Una cosita más del modo Organizer, tiene una cosita que hace que las noches sean mega oscuras. Se supone que le da más realismo, pero en mi caso me parece demasiado. Así que las noches oscuras buscamos Dark Night, esto lo desactivamos. Así que bueno, si queréis probarlo activo y luego lo queréis desactivar, a vuestro gusto. Luego aquí en el desplegable, para jugar tiene que estar en Play Fallout Essential, ¿vale? Una vez hecho esto, vamos a probar el mod. Con las gafas activas, con el VR activo y una vez abierto Steam, deberemos darle a Run, Start Steam, si no está abierto. Una vez se os abra el Steam, le dais a OK, si no tienes el Steam abierto. Una vez dentro del juego, le damos a nuevo. En los ajustes vamos a gráficos. En gráficos, como lo veis, el fundido de actor un poquito por encima de la mitad. Fundido del detalle un poquito por debajo del de actor. Fundido de objetos un poquito por debajo del de detalle. Y luego el fundido de hierba un poquito por encima del de actor. O sea, un poquito por encima de la mitad. Luego subtítulos no. Vale, aquí no tocáis. Y aquí abajo. A ver, realmente lo podéis poner del color que queráis, pero el blanco es menos molesto a la vista, ¿vale? Todo esto lo ponemos así, arriba, ¿vale? Todo hacia arriba y se pone en blanco, ¿vale? Ahora importante, le daremos
a nuevo, iniciamos la partida y no os preocupéis porque no os salgan manos, os van a salir los mandos. Ahora nos cargará la pantalla blanca para crear el personaje. Damos a continuar, estamos en la pantalla de creación de personaje, le damos a continuar, creamos el personaje, ya hemos creado el personaje. Ahora le damos a continuar, una vez nos ponemos a movernos, nos aparecerá este mensaje. Importante, muy importante, es para elegir el modo de juego. Si elegimos Conqueror, podremos matar a todos los personajes y digamos que tener una libertad absoluta, pero se tendrán que descargar ciertas cosas. O sea, si queremos jugar lo que sería el gameplay normal, tenemos que poner no, not this game. Y si ponemos que sí, tendría que ser enséñame las opciones. Vamos a ver que nos enseña las opciones, ¿vale? Tendrías que dar a OK. Si has cambiado de opinión, en mi caso sí, cambio de opinión. Te lo pregunta 3 veces. Y ahora decimos que es verdad que no quiero esa opción. Si le damos a que no, nos lo preguntará otra vez y daremos a que no y iniciamos el juego normal, ¿vale? Así que yo estoy seguro de que quiero iniciar el juego de forma normal. Le daría a esta opción. Respecto a si queremos el otro modo de juego, os explico. Si has iniciado en el modo Conquer, tendrás que esperar a que se carguen todos los asentamientos y tardará en torno a 30 y 40 minutos. Te tendrá que salir otra pantallita de este estilo avisándote de que ya puedes salir. Tendrás que esperar a que salga eso para salir de la bóveda, si no podréis salir en cualquier momento. Así que nosotros, como queremos el modo normal y no queremos Conqueror, le damos aquí y ya hemos iniciado el modo normal. Ahora, al continuar, nos preguntará otra cosa importante: elegir la forma de iniciar, ¿vale? Si elegimos esta, la forma normal, tenemos que procurar correr hacia el refugio, porque si nos quedamos un poco pillados puede ser que nos maten o que nos intenten matar. Pero si hubiese algún problema, podéis empezar con Quick Start, que te saltas todo, digamos, el inicio del juego. Esto es sin el anillo de marido, que no sirve para nada realmente. Para un inicio rápido, con la historia normal del juego, le daremos aquí. Vamos a probar el inicio rápido. El modo normal no tiene ninguna pérdida, ¿vale? Así que le damos inicio rápido y os enseño qué es lo que cambia. Le damos ahí y ahora cargará el modo rápido. Tenemos idioma en español, ¿vale? Pero hay ciertas limitaciones con el idioma español y es que al meter mods que no están traducidos 100% completo hace que haya personajes, líneas de diálogo y algunas cosas que están en inglés. Pero bueno, el juego en general está en español, castellano, todas las voces y todo. Si hemos elegido el modo de inicio rápido, tendremos que ir a este ordenador, usar, para elegir todas las opciones, ¿vale? Aquí elegiremos nuestro nombre, que lo elegiremos, daremos a las teclas a los gatillos grandes y elegiremos, ponemos por ejemplo K, le damos a Don y aquí elegimos todo. Y ya estaría, ¿vale? Perfecto. Cosa importante, tenemos que activar la linterna. Se activa con el gatillo grande del mando izquierdo. Si pulsamos, se activa y se desactiva. Vale, ya hemos llegado a la zona de salida. Zona de salida encontraremos aquí el Pip-Boy, el cual tenemos que coger. Una vez salgamos, se desbugueará, porque todavía nos falta una cosa para completar el mod. Ahora mismo no está totalmente completo. Si elegís el modo Conquer, hasta que no salga otra pantallita que os avise de que ya está, no salgáis de aquí. Si de lo contrario no hemos elegido el modo Conquer, podemos salir. Ahora, una vez hemos salido, avanzamos un poquito, nos tendría que salir un pequeño cartel. Aquí está, ¿vale? El Spawn Rate. Esto lo normal es dejarlo en recomendado. Esto que pone aquí, no habrá spawn, pero dejarán más loot los enemigos, más mochilas. Le damos a 0, recomendado. Ahora guardamos. Abrimos el menú de partida y le damos a guardar. Una vez guardada la partida, podremos salir para activar las manos, las cuales no tenemos. Y volvemos a la lista de Mod Organizer 2. Tendremos que buscar Freak, ¿vale? Que lo tenemos aquí. Si lo buscamos, Freak, activar una vez has hecho el primer guardado, ¿vale? Pero recomiendan el primer guardado que sea una vez salido de la bóveda. Así que lo activamos ahora, una vez fuera de la bóveda. Una vez ya está esto activo, tendremos manos en el juego. Pero nos falta un pequeñito detalle, ¿vale? El pequeñito detalle es cambiar el archivo que os he dicho anteriormente que no tocásemos. Vamos a Fallout 4, donde hemos instalado el mod, F4 mod, y vamos otra vez de nuevo a Game Pulse Files, ¿vale? Este archivo que veis aquí lo tendremos que copiar, atentos. Tendremos que ir a esta carpetita de aquí y abrir el Profile Folder. Copiaremos el Load Order a la carpeta, copiar y
pegar, reemplazar el archivo, reemplazado, y ahora podríamos iniciar el juego de nuevo. Dentro del juego os voy a explicar las diferentes opciones que podemos encontrar y cómo configurar ciertas cosas para continuar jugando. Ya estamos dentro y como podéis ver nos han aparecido unas manos por arte de magia. Ahora tenemos que modificar diferentes ajustes del menú y del propio Pip-Boy. Vamos al mismo menú, Mod Config, y abrimos File UI. Y aquí en Interface, en Coloring, elegiremos Pip-Boy White. Lo podemos poner de muchísimos colores, o sea, podemos poner el color que queramos. Yo elijo ponerlo en blanco, cada uno como quiera, ¿vale? Para volver atrás en esto, tenemos siempre que dar atrás. O sea, lo que viene a ser el botón Y, damos al botón Y y tendremos que pulsar otra vez en Mod Config para poder movernos por el menú, porque si no, no podremos. Ahora, primera opción, Auto Eat and Drink in Survival. Nuestro personaje va a comer y beber solo, siempre y cuando tenga la bebida y la comida en el menú. Por lo tanto, le daremos aquí y diremos que no nos muestre las notificaciones, no queremos verla, que haga lo que tenga que hacer y punto. Le damos otra vez hacia atrás, Mod Config de nuevo, y ahora vamos a Companion Health This Cell. Vamos a Stun Setting y esto deberemos modificarlo con el teclado porque está bugueado. Le daremos a la flechita, recordad siempre tener el juego en primer plano porque si no, no funcionará. Le dais a las flechitas y lo subís a 100. Max Delay lo ponemos en 5, el otro lo dejamos en 25 y el Wait for End Combat lo dejamos en sí. Dogmet le damos y la opción que aparece aquí le ponemos en no. Una cosita que no os he mencionado, si activáis el tema del guardado automático, en Save Hotkey pulsamos el gatillo grande y le damos a la N en el teclado. Ahora vamos a configurar lo que es el Pip-Boy. Para empezar, como he dicho, con la mano tocas la pantalla y os aparece. Con el botón Y y X te mueves por las pestañas de arriba. El mapa funciona al revés, ¿vale? El mapa funciona al revés y si damos para abajo va para arriba. Para modificar eso, vamos otra vez al menú, le damos a ajustes, le damos a RV, bajamos abajo del todo y movimiento del mapa invertido, sí. Si queremos que nos aparezca más pequeño en la muñeca, bajando esto, ahí, vamos para atrás. Yo creo que ahí ya tendrá un tamaño perfecto, ¿ves? Un poquito más pequeño, pero si queremos que sea gigante, pues lo podemos hacer. Vale, una vez hecho esto, tenemos que ir a otros. Y en otros, primero en Free Configuration, ¿vale? Vamos a otros. Luego en Free Configuration nos saldrá esto. Podemos calibrar el cuerpo. Yo no lo tocaría salvo que me colocase muy mal lo que es el cuerpo del muñeco, ¿vale? Luego le dais a esconder la cabeza, esto sí, para que no os moleste cuando lleváis casco y cosas de esas, para que no aparezca la cabeza. Vamos a ajustes, aceptamos con el gatillo grande y iríamos a Journey. En Journey le damos a... Todo esto está perfecto, Jex y Realistic y todo esto hay que ponerlo en Off. Una vez esto hecho, le damos para atrás y volvemos otra vez. Volvemos a darle ajustes y volvemos ahora PA Helmet. Vamos aquí a PA Helmet, bajamos para abajo y le damos a Enable Pafas, le damos a salir. Volvemos otra vez al Pip-Boy, le damos a ajustes de nuevo y vamos a Configuration de Storm. Vamos aquí y configuramos los efectos de las tormentas. Le damos a On, todo On, y aquí si queremos que haya lluvias radiactivas y le añada más dificultad, podemos activar un 10% y así puede haber lluvias radiactivas y morir más fácilmente. Y es que podemos guardar las armas, ¿vale? Podemos guardar las armas en los diferentes huecos que tenemos en el cuerpo. En el culo, por ejemplo, no, ahí no. Es más fácil si lo veis. Si vamos a Virtual Holsters, ¿cómo podemos colocar las diferentes armas en nuestro cuerpo? Vamos a darle a Rip Hip Holster, lo ponemos en modo selfie para que lo veamos. Ahí podéis ver la esfera. Ahí es donde podemos soltar nuestro arma, ¿ok? Yo sí cojo un arma ahora mismo para que lo veáis. Quitamos el modo selfie. Así que, para empezar, vamos a la pantalla, ¿vale? Y en el inventario nos aparecen los diferentes holsters, ¿vale? ¿Qué queremos? En hip left, hip right, aquí, ¿vale? Asignamos, se nos asigna la pistola, ¿vale? Pues ahora si queremos coger la pistola, le damos a la A, ¿vale? Y soltamos. Siempre, si queremos coger la pistola, a la A, echamos la mano al bolsillo y nos aparece la pistola, ¿vale? Recargamos del gatillo pequeño, a la A, guardamos. Y para abrir este menú, pues presionando el stick derecho y damos al gatillo grande
y desenfundamos. Damos otra vez al gatillo pequeño, desenfundamos y al grande cerramos la pantalla. Otra cosa importante. Si queremos poner en favoritos diferentes objetos para tenerlos en la rueda y acceder a ellos, necesitaremos hacer así. Con el joystick izquierdo lo ponemos en favoritos y lo colocamos donde queramos. Ahora lo colocamos y ahora hacemos así y ya lo tenemos aquí, ¿vale? La medicina, que podéis ver que tengo aquí medicina, esa de manera predeterminada, si pulsamos L1 y tenemos jeringuillas en el hombro izquierdo, sacaremos con L1, sacaremos la jeringuilla en la mano, ¿vale? Y simplemente haciéndonos así en la mano, nos curaremos automáticamente. Bueno, pues estos serían todos los consejos generales de cómo configurar lo más importante. Siempre puede ser modificado al gusto de cada uno. Y como dije, estas configuraciones están hechas al gusto de la persona que ideó el pack de mod, que es Gingas VR. Así que siéntete libre de explorar todo lo que el mod te ofrece y ponerlo a tu gusto si quieres. Si tienes más dudas, como os dije, os adjunto el vídeo original y el archivo escrito en el que me he basado para hacer este que estáis viendo. Puede que haya ciertas dudas que no os resuelva o que se me haya olvidado mencionar. Creo que no y espero que no. Si tenéis algún problema, podéis dejar vuestro comentario a ver si podemos llegar a alguna solución, o podéis pasaros por el archivo original o por el vídeo original a ver si ella tuviese la respuesta. Dicho esto, muchas gracias por ver el vídeo, compartid si os ha ayudado y si os resulta útil. Espero que de verdad sea de utilidad para toda la comunidad, y esta ha sido la mejor forma que he encontrado para disfrutar del juego al máximo, rompiéndote lo menos posible en la cabeza, y espero, como digo, que os sea de ayuda para disfrutar el juego al máximo, y nos vemos. Hasta luego.